Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Hoy viernes 21 de enero y como todos saben, el presidente electo Gabriel Boric presentó a las ministras y ministros que van a conformar su primer gabinete. 14 mujeres y 10 hombres que desde el 11 de marzo asumirán en las distintas carteras. Se trata de un gabinete intergeneracional y con una inclusión amplia de partidos políticos y también independientes. Sepan que valoro mucho su arrojo, pero por sobre todo su disposición a poner el bien común, el trabajar por Chile por sobre cualquier consideración personal. Empodérense, ministros y ministras. Gabriel Boric fue el protagonista del último capítulo de la serie política del verano. Una que tuvo especulación, suspenso, enojos y reencuentros, con filtraciones de nombres y otros que hasta el último momento se desconocían. Un día antes del plazo autoimpuesto en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural, el presidente electo anunció a su gabinete. Un grupo de mujeres y hombres diversos con el que trabajaremos para darle lo mejor a Chile. Sepan que hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas, con conocimientos y experiencia. Un gabinete en el que predominan las figuras femeninas. Son 14 las mujeres y 10 los hombres que componen la selección de Boric, el que estará blindado en su comité político por sus colaboradores más cercanos. Giorgio Jackson en Secpress, Camila Vallejo como vocera y la primera mujer en asumir el Ministerio del Interior, Isquia Siches, a los que se suma Antonia Orellana, cercana al Magallánico y elegida como ministra de la Mujer. Sé que muchos se sorprendieron con mi llamada, que algunos los pilló en merecidas vacaciones o en medio de proyectos profesionales donde estaban cómodos y se sentían realizados. Sepan que valoro mucho su arrojo. Un plantel que cumplió con los estándares que fijó Boric, paritario, con alta presencia de independientes y donde las regiones están representadas. Un gabinete intergeneracional que va desde los 32 años de Antonio Orellana hasta los 75 del PS Carlos Montes. Demuestra que tanto Apruebo Dignidad como el presidente electo han sido capaces de sumar distintas voluntades para fortalecer el camino de las transformaciones que abrió el pueblo de Chile. Y es que Gabriel Boric tomó una decisión pensando en el futuro de su administración, una que incluyó finalmente en la nómina de ministras y ministros a figuras del socialismo democrático, ampliando su base de apoyo político más allá de Apruebo Dignidad, con presencia de 2 PS, una radical, un liberal y 8 independientes. Yo me siento muy feliz de estar acá, muy feliz de poder seguir en la labor pública desde un programa de transformaciones que continúa con distintos esfuerzos que han habido en los últimos años en la historia de Chile. Para nosotros, los radicales, es un tremendo honor el formar parte de un gobierno que esperamos que sea refundacional en muchas cosas. Va a ser difícil en algunos aspectos, pero estamos muy ilusionados. Ceremonia que no pudo contar de forma presencial con 6 de los 24 designados por Boric, algunos por ser catalogados como contacto estrecho de COVID, como fue el caso del futuro ministro de Hacienda Mario Marcel, y otros como la futura canciller Antonia Urrejola, que se encuentra de viaje. Antonia hoy día no está con nosotros porque está con su familia en la carretera austral. Le dijimos que se mantuviera ahí, que era importante, que nos interesa mucho que los ministros puedan disfrutar a su familia, así que ni siquiera nos debe estar viendo porque hay muchos lugares donde todavía no tenemos conectividad. Un gabinete en el que el 50% de los ministros militan en partidos de Apruebo Dignidad, con un promedio de edad de 49 años y 7 ministros sub 40, representando un cambio generacional y a los que les pidió que escuchen el doble de lo que hablen una vez que arriben a la moneda. El presidente electo lo había anunciado. Su gobierno sería paritario, pero esa expectativa hoy fue superada. Las mujeres son mayoría en el equipo de Gabriel Boric y con pañuelo verde en sus muñecas asumieron sus cargos. ¿Quiénes son las mujeres fuertes del nuevo gobierno? Las conocemos en la siguiente nota. Isquia Siches Pastén, Maya Fernández Allende, Camila Vallejos Dauli, Janet Vega Morales, Marcela Ríos Tobar, Janet Jara Román, María Begoña Yarza Sáez, Marcela Hernando Pérez, Javiera Toro Cáceres, Alexandra Venado Vergara, Antonia Orellana Guarelo.
14 mujeres ministras, son mayoría en el nuevo gabinete, superando la paridad. Un nombramiento histórico porque puso a las mujeres al centro. La ceremonia comenzó, como es de costumbre, anunciando en primer lugar la conformación del Ministerio del Interior. Sin embargo, rápidamente la costumbre se perdió porque por primera vez una mujer liderará la cartera. Una decisión innovadora en el sentido de colocar por primera vez una mujer a cargo de esta cartera, que ha estado desde el retorno a la democracia y desde antes incluso, ¿no es cierto?, del quiebre democrático, ha estado a cargo de hombres. Era casi un hecho que conformaría el gabinete, por eso había tanta expectación sobre qué ministerio lideraría. Camila Vallejo, dirigente estudiantil y exdiputada, es la nueva ministra de la Secretaría General de Gobierno. ¿Cómo no? Ya adelantó en su primera vocería que el equipo que gobernará Chile tendrá impronta feminista. Creíamos que era importante, manteniendo la cantidad de ministerios en el comité político, darle una relevancia mayor al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en la línea de dar una señal concreta, y no solamente señales, no símbolos, sino que medidas concretas. Y eso queda representado con la integración en el comité político del Ministerio de la Mujer, hecho inédito y que pone el nombre de Antonia Orellana Guarelo, nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, en las primeras filas de la toma de decisiones. Es periodista y militante de Convergencia Social. Es parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y fue candidata convencional, pero no logró su escaño. Pertenece al círculo más íntimo de Boric. Estamos muy contentas porque superamos la paridad, por supuesto. La perspectiva de género va a estar presente en todas las áreas del plan de gobierno. Maya Fernández se convirtió en la nueva ministra de Defensa de Gabriel Boric, militante del PS, bióloga y veterinaria, nieta del expresidente Salvador Allende. Su primer cargo de gobierno lo ocupó en 2002 durante la administración de Ricardo Lagos. Creo que tiene mucho simbolismo más su presencia en el Ministerio de Defensa. Janet Vega asumió el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es médica y fue subsecretaria de Salud Pública, directora de FONASA, del ISP y también asesora externa de la OMS, pero en marzo deberá integrar en su foco social temas como pobreza, infancia y política indígena. Solo agradecimiento al presidente por la confianza y esperamos estar a la altura en la construcción de este nuevo Chile. A todos nos sorprendió, yo creo. La militante del Partido Radical, diputada por Antofagasta y exalcaldesa e intendenta por esta misma región durante el primer gobierno de Bachelet, Marcela Hernando, fue nombrada como nueva ministra de Minería. Un tremendo honor el formar parte de un gobierno que esperamos que sea refundacional en muchas cosas. La profesora de Educación Física Alexandra Venado fue nombrada ministra del Deporte. Javiera Toro es la nueva ministra de Bienes Nacionales. Janet Jara, subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, fue anunciada como ministra de Trabajo. Mujeres al poder, tal como lo anunció el presidente electo. A partir de ahora, mujeres dominando su gobierno. Bueno, la primera mujer en la historia en encabezar el Ministerio del Interior, un promedio de edad inferior a los 40 años, 3 mujeres y 2 hombres. Así está compuesto el futuro comité político del presidente electo Gabriel Boric, un círculo de personas cercanas al presidente electo. Pero este grupo va a tener algunos cambios a lo que se conoce actualmente. Empecemos a revisarlo. En primer lugar, la gran sorpresa de la jornada es que Asich es como ministra del Interior y Seguridad Pública, 35 años, médico cirujana, independiente. Esa fue la gran sorpresa, ¿no? No milita en ningún partido. En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda también fue un golpe a la cátedra. Mario Marcel, independiente. Él históricamente ha sido un militante socialista, sin embargo, para asumir el cargo en el Banco Central tuvo que dejar de militar en un partido, por lo mismo está catalogado como independiente. Y luego, 2 cercanos al presidente electo. En primer lugar, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, que va a ocupar el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Es clave su rol ahí con el Parlamento, por lo mismo también su trayectoria como diputado lo va a ayudar en aquello. Camila Vallejo, del Partido Comunista, Ministerio Secretaría General de Gobierno, la vocera de Gobierno, que hoy día ya la veíamos en la nota, respondió también preguntas de los periodistas. Y aquí hay un cambio en el comité político, porque sale el Ministerio de Desarrollo Social y entra el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que va a estar encabezado por Antonia Orellana, de Convergencia Social. Revisemos juntos la nota de cómo queda conformado este comité político del primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Rumores que se confirmaban, sorpresas de última hora. El círculo más cercano a Gabriel Boric ya está armado. Para comenzar, vamos a partir por
el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, la doctora Isquia Siches Pastén. Se convirtió en una de las personas más cercanas al presidente electo durante la segunda vuelta y con su nombramiento quedó en la historia como la primera mujer que encabeza el Ministerio del Interior. Todos la vimos en el desempeño que tuvo en la pandemia, cómo lideró el Colegio Médico de manera ejemplar, cómo fue el Pepe Grillo, por decirlo de una manera, para que el gobierno corrigiera sus errores y se enfrentara de mejor manera una situación tan dramática como la que hemos vivido. Así que creo que va a tener un gran desempeño en el Ministerio del Interior. Para nosotros es histórico, nos parece relevante el rol que ha tenido Isquia, sobre todo en los últimos procesos, así que nos parece muy relevante. Le deseamos también desde Revolución Democrática la mejores de los éxitos y el apoyo también de nuestro partido a empujar este programa. Pero no solo Isquia Siches será parte de un comité político cuyo promedio de edad no pasa de los 40 años y donde dos muy cercanos al electo mandatario también estarán en la misma mesa y con misiones importantes. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en un trabajo arduo, difícil, en un parlamento equilibrado, pero que no me cabe ninguna duda de que va a estar a la altura, le doy la bienvenida a mi compañero Giorgio Jackson Drago. En el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, con vocerías que no me cabe ninguna duda serán impecables e implacables, le doy la bienvenida a otra compañera de ruta, Camila Vallejo Daulin. Y sobre todo lo que ha expresado el presidente electo, que hay que escuchar mucho. Así que en eso vamos a estar. Muy emocionante y con una enorme responsabilidad. Así que el resto se lo dejo a la vocera. Que pueda generarse ese ambiente de cuestionamiento justamente por el tema de la cercanía tan estrecha. Yo creo que es un valor. Hemos sido activistas sociales durante mucho tiempo, al menos 10 años. Nos conocemos harto en la lucha, tanto en la calle como en el Congreso, y ahora esa lucha también la llevamos al gobierno. Así que yo creo que es un valor. Quien también es parte de este comité es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no estuvo presente. Sin embargo, esta mesa tiene 5 patas y si se mantiene la actual estructura, la ministra de Desarrollo Social debería estar también. Arenga incluida, así se retiraba. Pues ya conversaremos. De todas maneras, ahora solo agradecimiento al presidente por la confianza y esperamos estar a la altura en la construcción de este nuevo Chile. A todos nos sorprendió, yo creo. Pero la militante del PPD no será parte de este futuro círculo de ministros porque ese cupo se llenó por otra mujer. En el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tendrá un rol relevante en nuestro gobierno y deberá impregnar transversalmente las políticas públicas que llevemos adelante desde una perspectiva de género y feminista, le doy la bienvenida a mi compañera Antonia Orellana Guarelo. Estamos muy contentas porque superamos la paridad, por supuesto. Que la perspectiva de género va a estar presente en todas las áreas del plan de gobierno. Desafíos en la coordinación que ya tienen sobre la mesa este futuro comité político y que tendrá su primera reunión el próximo 28 de enero junto al resto del gabinete. Ya revisamos el comité político, ahora vamos a revisar los rostros que van a integrar el comité económico del presidente electo Gabriel Boric. Son 8 nombres. Vamos a arrancar por uno que se repite el plato, que es el ministro de Hacienda, Mario Marcel. 62 años, como decíamos, independiente, va a estar muy cercano trabajando al ministro de Economía, Fomento y Turismo, que es Nicolás Grau, de 38 años, perteneciente a Convergencia Social, economista e ingeniero comercial. Vamos a revisar más nombres. Janet Jara, del Partido Comunista, 47 años, abogada, administradora pública, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Minería. Marcela Hernando, del Partido Radical, 61 años, médico cirujana. Revisamos los otros 4 nombres, son 8 en total los que van a integrar este comité económico. Aparece Janet Vega, independiente, muy ligada al PPD, renunció al partido hace poco, pero cercana a ese partido, 64 años, también doctora. También aparece Juan Carlos García, del Partido Liberal, que va a estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Y los últimos 2 nombres, un conocido también en la política chilena, el miembro de mayor edad del gabinete con amplia experiencia es Carlos Montes, del Partido Socialista, que va a encabezar la cartera de Vivienda y Urbanismo, y Esteban Valenzuela, de la Federación Regional Verde Social, que va a estar a cargo del Ministerio de Agricultura. Estos 8 nombres van a conformar el equipo económico del presidente electo, a quienes revisamos en la siguiente nota.
Desde que apareció hace unos días, por la oficina del presidente electo su nombre comenzó a generar ruido. Mario Marcel Cuyel, a sus 62 años, dejará la presidencia del Banco Central para asumir como ministro de Hacienda. Hemos tenido un mensaje muy claro del presidente electo. Mensaje que hace menos de 2 semanas no era una invitación al gabinete, sino al rol del Banco Central en su gobierno. Un hombre conocido en la llamada moneda chica, pero al parecer no para todos. No voy a opinar sobre ningún nombre porque no sé. Pero más allá de están. eso, no. ¿Qué le parece a usted esa figura como posible Que ministro? no lo conozco tampoco. Muchas gracias, Mario, y un saludo a Benja, que me imagino que también nos debe estar viendo ahí. Palabras para el hijo de Marcel, que está contagiado de COVID-19, lo que impidió al presidente del Partido Comunista conocer al futuro ministro de Hacienda. Mi rol específico será ayudar a crear las condiciones económicas, financieras y operacionales para que los compromisos establecidos con la ciudadanía se puedan cumplir. El presidente Boric ha señalado que entiende que ello requiere avanzar paso a paso, con diálogo y responsabilidad fiscal. Creo que un economista con trayectoria, con prestigio y probablemente dentro de los nombramientos que se hicieron el día de hoy el más destacado. La tarea que le damos nosotros desde la oposición es que más que reformas tributarias tengamos un pacto tributario. En el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo le doy la bienvenida a mi gran compañero Nicolás Grau Veloso. El futuro ministro de Economía tiene 38 años, es militante de Convergencia Social y acompañó a Boric en la campaña como asesor económico. Hoy llega al gabinete con un desafío más allá de la agenda de su cartera. Hay que llevar adelante el programa económico, va a haber que hacer ajustes y por lo tanto creo que va a haber una relación entre estos dos economistas, Marcel y Nicolás Grau, que tiene que llevar adelante ese proceso de alguna manera procesar las diferencias que puedan haber allí. Le doy la bienvenida a alguien con también experiencia en un ministerio difícil y que va a ser importante en nuestro gobierno, a doña Janet Jara Román. La nueva ministra del Trabajo es militante del Partido Comunista y en el último gobierno de Michelle Bachelet fue subsecretaria de Previsión Social, futura autoridad que tiene varios desafíos que vienen del programa de gobierno del presidente electo. Va a liderar la reforma previsional, la reducción de la jornada laboral, la discusión sobre salario mínimo, la negociación colectiva, los derechos de los trabajadores y trabajadoras a huelga, etcétera. O sea, es una cartera sumamente importante que como militante nos llena de orgullo. Nuevo equipo económico del presidente electo que tendrá también que trabajar con el futuro ministro de Obras Públicas. Alguien con quien espero compartir también tertulias muy interesantes en un ministerio intenso que va a tener que recorrer todo Chile. Le doy la bienvenida a don Juan Carlos García Pérez de Arce. Todo el equipo económico con tarea para la casa para asumir el desafío de liderar las finanzas del país a partir del 11 de marzo. Y nos vamos a referir al Banco Central porque los rumores comenzaron ayer, pero hoy viernes se concretaron. El presidente electo designó a Mario Marcel como el próximo ministro de Hacienda. Es un nombramiento valorado transversalmente y que incluso tuvo repercusiones en el mercado. El Ministerio de Hacienda le doy la bienvenida telemática a don Mario Marcel Cuyel. Su extensa trayectoria no alcanzó a ser repasada en los breves segundos de presentación. Gabriel Boric dio un golpe a la cátedra y logró lo que para muchos era impensado, tener a Mario Marcel a la cabeza del Ministerio de Hacienda. Un patriota, porque patriota es aquel que pone por delante el interés superior del país, aun cuando en lo personal asume costos que no son menores. Apuesta por la moderación, apuesta por la gradualidad, apuesta por la consolidación fiscal, apuesta por políticas que vayan promoviendo el crecimiento. El mejor banquero central de América Latina en 2021 dejará su cargo en el Instituto Emisor el 27 de enero y no participará de la próxima reunión de política monetaria. Elegido por Gabriel Boric por ser garantía de seriedad para las reformas que empujarán, Marcel deja el Banco Central cuando la inflación sobrepasa el 7% y el mercado está expectante ante una nueva alza de la TPM. La institucionalidad del Banco Central permite que éste siga funcionando con el mismo rigor, a pesar de que una de sus miembros, digamos, más destacados tenga que salir a cumplir otro rol. La designación del próximo líder del organismo le corresponde al presidente de la República y el nombre que más suena es el de la consejera Rosana Acosta. La exdirectora de presupuestos era la carta fuerte para dirigir el central antes de que el presidente ratificara a Marcel en el cargo. Así, Acosta podría convertirse en la primera mujer en presidir el Instituto Emisor. Cumple completamente con todos los requisitos para hacerse cargo de la institución
y guiarla en estos tiempos complejos donde hay que lidiar con una inflación muy alta y también defender el rol de la autonomía del Banco Central. Pero con la salida de Marcel no solo queda vacante la presidencia, también un cupo de consejero, cargo que debe ser designado por el presidente de la República y ratificado por el Senado. Eso sí, el tiempo está en contra. Queda solo una semana antes del receso legislativo y se prevé que en marzo los días se ocupen en reuniones de traspaso de mando. Eso está por verse, está por decidirse. Efectivamente va a haber obviamente un presidente o presidenta, eso es algo que todavía no se ha decidido, y sobre el cupo vacante, digamos, eso es algo que tiene que ver todavía el presidente de la República junto al ministro de Hacienda. El nombramiento de Mario Marcel fue tan bien recibido que el IPSA tuvo una variación de 3,52%, mientras que el dólar cayó de los 800 pesos y cerró en 795. Cambiamos de tema. 2 hombres, un tío y su sobrino, perdieron la vida hoy en Carahue, en la región de la Araucanía, tras ser atacados con armas de fuego cuando salían desde la zona rural donde vivían. Se trata de la tercera y cuarta muerte que se registra solo esta semana en la macrozona sur. Justo cuando el gobierno anunciaba un moderno centro de operaciones policiales en la macrozona sur, otro atentado armado tuvo lugar en una zona rural, esta vez en la ciudad de Carahue. Ingresa un llamado al nivel 133 de una mujer señalando que familiares habían sido agredidos por arma de fuego en el sector de Miramar, comuna de Carahue. Personal policial concurre en forma inmediata al lugar, constatando que en el lugar se encontraban 2 personas adultas masculinas fallecidas, producto de impactos de arma de fuego. Es al menos el 5º ataque armado en lo que va de esta semana en la macrozona sur, y en total ya son 4 personas fallecidas por armas de fuego. En esta ocasión, un tío junto a su sobrino fueron las víctimas. Ambas víctimas iban saliendo desde el perímetro del sitio donde ellos viven, en un automóvil. Un grupo de sujetos que vendrían al menos 3 camionetas se bajaron desde las mismas y procedieron a atacarlos con armas de fuego, lo que en definitiva les causó la muerte. En este caso, y según las primeras indagaciones, se trataría de un grupo de encapuchados que disparó y dio muerte a estas 2 personas, una dinámica que el gobierno ha rechazado durante estos días. Una metodología que ya la hemos visto, encapuchados que ingresan a recintos forestales disparando a matar. Por supuesto que requieren un tratamiento distinto. Quienes han optado por la utilización de las armas como metodología de resolver los conflictos, cualquiera que este sea, merecen todo nuestro repudio. Estas 2 nuevas muertes se dan justo en una semana marcada por atentados de similares características y también los polémicos dichos del jefe de la Defensa Nacional en la macrozona sur. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie, pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa munición de fogueo va a emplear su arma, va a identificar blancos y van a haber bajas. 2 nuevas víctimas fatales que deja otro ataque armado en la macrozona sur y donde todavía se evalúa si nuevamente el estado de excepción constitucional, aquel que se renovó por 7ª vez esta semana, deberá prorrogarse nuevamente en febrero. Una nueva agresión se registró contra personal de la salud pública. Un doctor y un enfermero fueron golpeados por una mujer que estaba molesta debido a la espera generada por los protocolos de priorización de la atención, que prioriza, por supuesto, a la tercera edad, a los adultos mayores, y la obligaba a ella a esperar más de lo que estaba dispuesta. Miren lo que pasó. Por favor. ¿Y si está para la casa? No, pero yo soy el encargado del trámite. ¿Es tuyo o no? No, señora, es el trámite de todas las personas que vienen acá. Arremetió con fuerza contra este kinesiólogo, propinándole una sonora cachetada ante el impacto del resto de los usuarios del consultorio, que frente a la agresiva actitud de esta mujer con el personal de salud que intentaba dialogar con ella, decidieron grabar la situación y terminaron registrando esta agresión. De hecho, la mujer había sido sacada desde el interior del centro asistencial tras golpear a otro funcionario. Vi el video por las redes sociales y obviamente me parece bastante mal la reacción de la señora. Si bien la atención acá de repente es media lenta y todo, no justifica el accionar de la señora para nada. Es un servicio que se ocupa y que nos favorece a todos y es un recurso que tenemos que cuidar.
y que el respeto ante todo tiene que ser una virtud de todos, tanto del equipo profesional que trabaja hacia la gente como de la gente hacia los médicos. Todo se habría generado porque en el CESFAM Lomas Coloradas de San Pedro de la Paz tienen como protocolo priorizar la atención de adultos mayores, por lo que la espera para el resto de los usuarios se prolonga, lo que terminó en que esta mujer reaccionara agresivamente contra los funcionarios de la salud que intentaban calmarla. Acá nosotros llegamos a las 6 de la mañana y no somos atendidos porque prevalece la atención a la tercera edad. Si la atención es mala, yo creo que todo el mundo se molesta por eso. Gente anda con bastante, en realidad, poca tolerancia a la frustración y todo eso, así que súper mal lo que ocurrió ayer en realidad. La descontrolada paciente no terminó detenida, pero esta no sería la primera vez que reacciona de manera violenta contra el personal de este mismo centro de salud de la región del Biobío. Por lo mismo, la agrupación gremial que representa a estos funcionarios será parte de una querella en su contra. En el mes de julio de este año, ella causó destrozos dentro de este CESFAM, que es nuevo, quebrando los vidrios y agrediendo a una funcionaria. El hecho no es un hecho aislado, entonces quedó constancia de ese hecho en aquella oportunidad. Lamentablemente, este tipo de agresiones hacia el personal de salud se han hecho cada vez más comunes. Nuestros archivos lo confirman. El problema es a nivel nacional. Por lo mismo, los representantes del Colegio Médico realizaron un llamado a la autoridad para que establezca medidas que tiendan a proteger a los trabajadores de la salud pública. Estamos consternados una vez más por la situación de agresión en los consultorios. Nuestro personal no está tranquilo, nuestro personal teme ser agredido. Hoy día se trató de una persona que tenía algunos problemas de salud que la hacen actuar así, pero la inseguridad se está instalando y eso nos preocupa. Debido al episodio de violencia, los funcionarios a modo de protesta decidieron dar por finalizada la atención de pacientes este jueves cuando ocurrió el hecho. Indicaron además que solicitarán al Servicio de Salud de Concepción que otorgue el alta administrativa a la paciente para que no pueda atenderse más en el centro de salud y sea derivada a otro establecimiento médico que pueda lidiar, dijeron, con su agresividad. Y seguimos con noticias ligadas al área de la salud porque la compra de medicamentos ilegales, es decir, los que venden en ferias, calles, persas o por internet, está llegando a su fin. El Instituto de Salud Pública inició una campaña para hacer un llamado a la gente a que no compre en estos lugares porque puede ser perjudicial para su salud. Pero el aumento de la fiscalización en las calles ya es un hecho, mire. ¿Tan buena la mascarilla igual? ¿Cacho? ¿Cómo solucionar la venta ilegal de medicamentos en las calles? La respuesta parte por casa. ¿Compra usted remedios en el comercio informal? No, ya. Compro en la farmacia, ahora directamente a la farmacia. Porque pueden estar vencidos y toda esa cosa, mejor la farmacia es más segura. En la feria el remedio está por mucho tiempo asoleado. Y aunque suene exagerado, Patricia tiene toda la razón. Comprar remedios en las ferias puede provocar incluso otras enfermedades, porque cada medicamento que esté expuesto al sol o a la humedad lo daña y deja de cumplir su efecto. Si usted compra en la feria, eventualmente usted podría producirse un cáncer sin ni siquiera darse cuenta, pensando que está haciendo un beneficio. Por eso la importancia de comprar medicamentos en lugares habilitados, considerando que se trata de su salud y de su vida. El Instituto de Salud Pública informó cifras alarmantes de decomiso de medicamentos que se vendían en el comercio informal. La cifra más preocupante tiene que ver con aquella que se vende con receta retenida. Remedios como clonazepam o diazepam, entre varios otros, tuvieron un aumento del 29% respecto del año 2020. Son medicamentos que tienen efectos adversos que deben ser vigilados porque pueden complicar y comprometer la vida de un paciente. Aquí hay literalmente un tráfico de drogas. No hay otro nombre para decir la venta ilegal de medicamentos con receta retenida que no sea un tráfico de drogas. La venta ilegal se ha dado por años en ferias o en los persas. Froilán es el presidente de las ferias libres y condena que los llamados coleros se instalen a vender medicamentos por la salud de sus clientes. Cuenta que ha vivido malas experiencias con estos vendedores por el solo hecho de enfrentarlos. He sido amenazado por un individuo que solamente en Conchalí tenía 50 carros. 50 carros vendiendo en las ferias de Conchalí y Renque y Recoleta. Últimamente el comercio ilegal ha llegado a internet. Ahí el descontrol es mayor porque no se sabe quién vende el producto y tampoco cómo lo almacenan.
estamos teniendo un tráfico descontrolado y lamentablemente a esos niveles no está llegando la fiscalización que se debiera porque no están los recursos destinados para hacer un control. La campaña del gobierno pretende aumentar la supervisión de esta venta ilegal para arraigar esta peligrosa práctica. Todos los rubros tienen que ser fiscalizados porque si no, si uno fiscaliza de un lado se va para el otro lado. Usted sabe, el efecto globo es bastante posible, pero vamos a intencionar también en ciertos territorios donde hay más ventas, ciertas comunas que tienen mayor número de ventas de este tipo de ilícito. Comprar remedios en las calles o por internet en muchas ocasiones es sinónimo de ahorro, pero un ahorro que podría tener el precio más alto de todos, su propia vida. Al menos 4 violentos robos de autos se registraron durante las últimas horas acá en la región metropolitana. En todos ellos, delincuentes portando armas de fuego intimidaron a sus víctimas para arrebatarles sus autos sin importarles, en algunos casos, la presencia de niños entre sus víctimas. Noche de este jueves y la llegada de una familia a su hogar terminó de la peor manera posible. Aparecen en un vehículo hatchback 4 tipos armados, una mujer 3 tipos con pistolas súper violentos apuntándonos directamente a la cara, amenazándonos de muerte, pidiéndonos que nos bajáramos, pidiéndonos que, sin importarles que estaba mi hijo, un hijo de 1 año y 10 meses en la parte de atrás con mi señora. En medio del terror, Carlos logró poner a resguardo a su esposa junto a su pequeño hijo. Tal como muestran las imágenes, en todo momento estuvieron amenazados con armas de fuego e incluso él fue golpeado sin oponer resistencia alguna. Los gallos en 10 segundos nos rompieron los cristales, me pegaron con la pistola, entiendo, tengo jurado acá, y se llevaron el vehículo. Imágenes de cámaras de seguridad posteriores al asalto dan cuenta de cómo los sujetos se cambian de vehículos al huir. Un sistema GPS y la rápida acción de carabineros logró dar con el paradero de la banda que ya había robado otro auto, generándose así una persecución que terminó en La Pintana. El vehículo, 2 horas posterior, fue recuperado en la comuna de La Pintana a raíz de un seguimiento por diversas comunas de la región metropolitana, dando alcance al vehículo, no logrando la detención de los individuos. El segundo vehículo robado también fue recuperado, pero este no sería el único violento robo de auto ocurrido durante la noche. En Recoleta, un hombre fue abordado por 2 sujetos fuertemente armados. Tras ser intimidado, tuvo que entregar su auto y ver cómo los asaltantes huían del lugar. Situación similar a la vivida por otro conductor en Vitacura. Es que no te das cuenta, es un momento que justo estáis como pensando en nada. Se me cruzó y me bajé. Se cruzaron y me apuntaron y me bajé al tiro. Fue como 1 minuto, menos de un minuto. Una cosa rápida. Sí. Ambos delitos tuvieron algo en común además del modo de actuar de los delincuentes. Esto porque tras la denuncia de la víctima de Vitacura, patrullajes preventivos de carabineros dieron con el paradero de la pareja de asaltantes de Recoleta. Que durante el mismo transcurso de la noche se pudo fiscalizar un vehículo el cual mantenía en cargo por robo. De lo anterior hubo 2 personas detenidas. Y en Providencia otro hecho similar aterró a una pareja, quienes llegaron a un edificio donde vive un familiar siendo también víctimas del robo de su vehículo. Hay vidrios en el piso, me imagino que le quebraron el vidrio y sabrán, no sé cómo lo hacen, pero lo hicieron funcionar igual y se lo llevaron. Noche de encerronas, de portonazos que dejaron al menos 4 víctimas y 2 detenidos. Horas de terror para familias completas que sin duda serán difíciles de olvidar. Vamos a hablar de la crisis hídrica porque el riesgo de que tengamos racionamiento de agua es real. Así lo confirmó el superintendente de Servicios Sanitarios. De concretarse, 3 comunas de la región metropolitana serían las afectadas: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Todo esto debido a la grave situación que registra el río Mapocho, que presenta un mínimo histórico en su caudal. ¿Santiago tiene una amenaza hídrica? Sí. ¿Cómo uno se va a bañar? La higiene, no sé, para cocinar. Hemos perdido ya 1/3 de nuestras precipitaciones. Desafortunadamente es poco probable que esas precipitaciones se recuperen.
Y si no pasa, no llueve o no nieva, podríamos enfrentar el racionamiento de agua sí o sí. Bueno, si hay que tomar medidas drásticas de consumos mínimos, habrá que hacerlo. Muy malo. Es que uno piensa más en los niños que vienen detrás de uno. Ellos son los que van a sufrir más que nosotros. Es que la posibilidad de tener racionamiento hídrico es muy alta para Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. 13 años continuos de sequía en el país, que este 2022 podría agravar más aún el consumo de agua potable en esas 3 comunas de la zona oriente de la capital. Son justamente aquellas que se abastecen de fuentes hídricas como pozos subterráneos, el río Maipo y principalmente el Mapocho. La razón del posible racionamiento en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se debe a que el río Mapocho se encuentra en su caudal mínimo histórico. Es más, si hace 10 años hubiésemos estado parados en este mismo lugar, la mitad de mi cuerpo se hubiese encontrado sumergido en el agua. Esto muestra la grave situación hídrica que vive nuestro país. Si el río Mapocho sigue bajando todavía más que los mínimos históricos, efectivamente hay un riesgo de razonamiento. Al parecer, imágenes como esta serán excepcionales en el futuro. El cambio climático ya está dejando huellas. El 2021 fue catalogado como el año más seco y cálido en lo que va del siglo XXI. Las lluvias fueron extremadamente bajas entre Calama y Puerto Montt. Incluso en la zona central el déficit de precipitaciones superó el 50%. Lo más probable es que durante las próximas 3 décadas continuemos perdiendo precipitaciones en la zona centro y centro-sur del país. Tenemos que prepararnos para un eventual terremoto hídrico, como podría ser una eventual escasez y producto del racionamiento, y para eso hay que empezar a trabajar ahora. Yo en mi casa, todo lo que es el patio interior, solamente lo tengo con piedrecilla, un par de macetas que las riego con el agua controlada. Ocupo todas las aguas que me sobran, en plantitas, en lavar ropas que no estén, que se puedan lavar a mano. Aquí en Vitacura, en el municipio, estamos cambiando nuestro pasto por especie de menor consumo hídrico y también estamos capacitando a los vecinos para que también se sumen a esta iniciativa. Para avanzar en materias claves como el tratamiento de las aguas grises, el rediseño de las áreas verdes y su riego, y lo que necesitamos exigirle a los privados. El embalse El Yeso, a pesar de sus bajos niveles de reserva hídrica, es por ahora el gran pulmón que permite respirar tranquilos a las autoridades para el consumo de agua en el resto de las comunas de la capital. Riesgo inminente donde todos somos responsables a la hora de evitar una crisis hídrica sin retorno. Un millonario robo en la comuna de La Reina generó alerta entre los vecinos, quienes acusan que existe un aumento en este tipo de delitos. Las autoridades hacen un llamado a tener precaución, particularmente durante estas vacaciones. Ponga atención a las siguientes imágenes. Se trata de 2 delincuentes registrando todo lo que encontraron al interior de una casa en la comuna de La Reina. Pocas veces se puede ver cómo actúan los delincuentes durante el ilícito. Las cámaras de seguridad muestran el ingreso de los sujetos y el momento en que desvalijaron el domicilio, para después cargar los objetos en el auto en que se movilizaban, para luego darse a la fuga rápidamente. Todo desordenado, estaba todas las cosas dadas vueltas, los cajones, y claramente me di cuenta que nos habían robado. La víctima había ido a un cumpleaños a la casa de un familiar cuando el grupo de ladrones ingresó en su domicilio para robar diversas especies avaluadas en 20 millones de pesos. Me da toda la sensación de que sí, que estuvieron observando, porque es muy curioso que un jueves, nosotros siempre estamos, es muy raro que la casa esté vacía, justo salimos, por suerte en todo caso, y entraron, lamentablemente. Para lograr dicho cometido llegaron en un vehículo Nissan, el que posicionaron en la entrada del pasaje interior. La víctima piensa que los sujetos mantenían vigilada su casa, esperando el momento para actuar. Vecinos acusan falta de seguridad. Cada vez se están haciendo más frecuentes y cada vez de una forma bien violenta también. Rompen las chapas, nosotros tenemos que poner cadena. Los residentes se mantienen comunicados permanentemente en un grupo de WhatsApp para sentirse más seguros, algo que no siempre ocurre. Yo estaba afuera, yo vine ahora porque justamente para revisar la casa. Ah, perfecto. ¿Y qué informaron en el chat de los vecinos? ¿Cómo se enteró? Sí, me enteré por el chat de los vecinos de seguridad, que había habido un rollo en el vecino. Desde la Municipalidad de La Reina afirman que este tipo de delitos aumentan durante las vacaciones. Se han incrementado los delitos de robo a lugar habitado, como es el caso. Se han reimpuesto unos delitos que ya estaban bastante a la baja, por ejemplo, que eran los robos de vehículos. Los especialistas aseguran que es durante las fechas estivales cuando más precaución hay que tener con los robos. Jamás comunicar a través de las redes sociales la salida de vacaciones, porque eso es entregar la información privilegiada al delincuente. La salida debe ser temprano,
de tal forma de que gran parte de las personas de los alrededores no se den cuenta de la salida de vacaciones. Un llamado a tomar precauciones dentro de los hogares a la hora de salir de vacaciones para así no convertir un momento de tranquilidad en una pesadilla. Volvemos a la salud. Por tercer día consecutivo, nuestro país registró un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19. El Ministerio de Salud reportó 14.757 nuevos casos, 18 muertes vinculadas al virus que lamentar y una positividad cercana al 13%, 12,90%. Además, informaron que hay 48.201 casos activos. Sin embargo, aclararon que la cifra disminuyó en comparación al día anterior, ayer jueves, porque desde ahora solo se va a considerar un periodo de 7 días de aislamiento y no 10. Recordemos los cambios que ejecuta el MinSal. Las autoridades también señalaron que hay 410 personas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 316 están conectadas a ventilación mecánica. El llamado, por supuesto, es a seguir cuidándonos. Y cambiamos de tema. Hoy, a los 102 años, murió Leonor Oyarzún, ex primera dama y viuda de Patricio Aylwin. Durante la madrugada de hoy viernes se confirmó su fallecimiento. Militante de la democracia cristiana, Leonor Oyarzún nació el año 1919 en Temuco y en 1948 se casó con el expresidente Aylwin, con quien tuvo 5 hijos, entre ellos la exministra Mariana Aylwin. Fue una de las fundadoras y vicepresidenta de SEMA Chile y durante su rol como primera dama impulsó la Fundación Integra y el programa de promoción de la mujer. A su velorio asistió el presidente electo Gabriel Boric y el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y estamos de vuelta con Carlos Greich, editor internacional de Chilevisión Noticias, para partir con una noticia, Carlos, lamentable, un tiroteo que se registra hace poco en un distrito muy turístico de México. Claro, otra vez, en medio de un hotel lleno de personas que nada tienen que ver con las disputas de bandas rivales y el narcotráfico. No, aquí están algunas de las imágenes de lo que ha ocurrido hace instantes en Quintana Roo. Hay hasta ahora un saldo de una niña lamentablemente fallecida y 2 heridos. Todas las víctimas, tanto los heridos como la persona fallecida, son de origen canadiense, lo que hace suponer que se trata de personas que estaban allí en el hotel, en Xcaret, disfrutando de vacaciones. Probablemente en medio de eso es que ocurre este tiroteo, donde no se sabe efectivamente cuál es la naturaleza, qué es lo que ocurrió y por qué es que se enfrentan a balazos al menos 2 personas que finalmente escapan, además en una zona selvática, ustedes ven allí. Por lo tanto, es muy difícil todavía dar con el paradero de estas personas. No se sabe si detrás hay algún cartel del narcotráfico o algo así. No, ahora es lo que primero suponen las policías, claro, porque es lo que ha ocurrido ya desde hace bastante tiempo. Nos acordábamos de en noviembre del año pasado, hubo un tiroteo donde se vieron las imágenes, los turistas de la playa tuvieron que correr, escapar hacia adentro, se quedaron atrapados en el lugar en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales. Lo que da a entender que también que el narcotráfico ya no solo está en el norte de México, en Ciudad Juárez, en Monterrey, en la misma Ciudad de México, sino que también ya en Acapulco e incluso en esta zona que está muy protegida con turistas de todo el mundo, como es Playa del Carmen, Cancún y Quintana Roo en general, donde han ocurrido esta serie de tiroteos en los últimos meses. Vamos a estar atentos a lo que ocurre allí en las próximas horas. Pero ahora vamos a cambiar de tema para irnos con los fenómenos meteorológicos que son cada vez más intensos en algunos lugares. En este caso, hace unos días hablábamos del calor intenso en Argentina. Bueno, este es todo lo contrario y ocurre ahí mismo. En la provincia de Buenos Aires hay alerta amarilla por lluvias que llegaron antes de lo previsto y de manera bastante intempestiva y con mucha agua. Inundaciones en rutas y campos e incluso en Ezeiza. Miren ustedes, el aeropuerto, el principal de Buenos Aires, con una filtración en el techo producto de que los vientos que hubo allí, superiores a los 60 kilómetros por hora, volaron algunas tejas y eso hizo que, algunos techos más bien, y eso hizo que por supuesto se filtrara el agua. Ven eso, es una casa en plena provincia de Buenos Aires. La cocina, el agua totalmente inundada de esa zona y tuvieron que escapar por alguna ventana los vecinos en medio de esta emergencia que ya hemos dicho, ¿no, Toti?, que tiene que ver también con el cambio climático. Sí, el agro muy afectado, me imagino también, porque al llegar antes las lluvias, por supuesto, dificultan, ¿no?, las plantaciones y los campos. Exacto, las temporadas suelen tener afectaciones en algunas zonas, especialmente en Argentina, que tiene vastas zonas de ganadería y agricultura. Sí, vamos a otra emergencia. ¿También climática? También es climática en cierta medida en Perú, es medioambiental en este caso, y ocurrió después de la erupción del volcán en Tonga,
hubo un movimiento de mareas, se movieron algunos barcos que venían con contenedores con petróleo y eso hizo que se generase este derrame de toneladas y toneladas de crudo, quiero decir, en el litoral limeño. Hay 21 playas de la costa pacífico peruana que están absolutamente contaminadas, con el costo que eso trae para la biodiversidad, la fauna y flora marina en varias playas, en el Callao, en Ancón, al norte de Lima. Han tenido que reclutar algunos voluntarios para ir limpiando el derrame, para sacar algunas especies marítimas que se logran salvar en medio de esto y que tratan de hacer algo los voluntarios para salvar su vida. Pero claramente es un desastre ecológico de proporciones, por eso es que el propio presidente Pedro Castillo ha decidido decretar un estado de emergencia, estuvo recorriendo las playas con un helicóptero para saber cuánto es el área de la devastación y del desastre. 270 canchas de fútbol en el litoral, 118 en el mar, ese es el área que comprende esta mancha de petróleo. Y ahora revisamos esto que es impresionante, ocurrió en Indonesia. 5 personas murieron luego de que ese camión que ustedes ven en el centro de la pantalla, bajando por una pendiente, queda sin frenos. Y viene la tragedia, el desastre, arrastra autos por doquier, un poste que cae. Hay 5 personas que fallecieron, había varias motocicletas allí esperando a la luz verde y 22 personas heridas en este accidente múltiple. Ocurrió en una localidad que se llama Balikpapan, en Indonesia. Miren, no sé si estoy bien, Carlos, pero por el reflejo que se ve de las luces en el suelo, al parecer había llovido o el suelo además estaba húmedo, ¿no? Pareciera ser, sí. Esa es una instancia que no traen informados los medios locales, pero sí hablan del desperfecto en los frenos del camión, que además venía con contenedores. Aquí hay otra imagen, además, donde se ve claramente este tremendo accidente con automóviles y motos que, por supuesto, causaron la muerte de 5 personas. Hoy en Honduras asumía la presidencia de ese país Xiomara Castro y había una sesión plenaria que terminó de esta manera, a golpes entre diputados que estaban reunidos, porque lo que intentaban hacer antes de que asumiera Xiomara Castro era escoger al presidente de la Cámara. Lo que ocurrió allí es que finalmente los diputados, varios de ellos oficialistas, incluso del mismo partido de la presidencia, no llegaron para escoger a este candidato de la presidenta para presidir la Cámara y se forma este entuerto, este lío, donde además la presidenta acusa traición de sus propios correligionarios en medio de los golpes allí. Vergüenza de género, porque además son puros hombres los que están ahí peleándose arriba de la testera. Una vergüenza tremenda, ¿no? Un bochorno y un papelón internacional. Nos vamos a ir a una pausa, Carlos. Seguimos revisando más noticias internacionales. Quédense con nosotros. Continuamos acá en Chilevisión Noticias y CNN Chile. Ya volvemos. Estamos de regreso con más informaciones y les recordamos que a partir de las 22 horas Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Continuamos revisando noticias internacionales con nuestro editor Carlos Greich y vamos a volver a Perú. Sí, pero para hablar de asaltos y robos que especialmente en motocicletas han crecido de manera significativa en la capital peruana. Por eso el gobierno ha buscado decretar estado de emergencia en Lima y aplicar medidas duras para eliminar la delincuencia. Mira. Robos a mano armada a plena luz del día y de carácter violento atormentan a los ciudadanos de Lima en este comienzo de año. El gobierno ya comenzó a tramitar un estado de emergencia en la capital peruana. En breve plazo van a emitir su dictamen, su opinión en relación al pedido que ha formulado el Ministerio del Interior. Completamente de acuerdo, porque ya es terrible la situación en la que estamos viviendo. Es fácil decir, declaremos el distrito en estado de emergencia, pero de repente no hay buenos resultados. La oposición, en cambio, cree que no es buena idea aumentar la presencia militar en las calles, ya que dicen que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para el control ciudadano. Las Fuerzas Armadas no tienen ese rol ni están preparadas para perseguir delincuentes. No están equipadas para perseguir delincuentes. Al aprobarse el estado de emergencia, el gobierno busca fortalecer la lucha contra el robo de celulares, como también eliminar a los acompañantes de las motocicletas, una de las modalidades más usadas por los delincuentes, que viajan de a dos para cometer sus delitos. Establecer determinadas disposiciones para que se controle, se verifique o en todo caso se impida que en una moto lineal viajen 2 personas.
En lo que se lleva del plan para eliminar la delincuencia, se han detenido a 152 personas por delito flagrante, a 18 con requisitoria judicial. Se desarticularon 8 bandas delictivas y se incautaron 21 armas de fuego. Aún se espera la aprobación por parte del Consejo de Ministros para que se decrete el estado de emergencia en Lima y además que se vea el impacto de este plan contra la delincuencia. Esto ocurrió hace algunas horas en Japón, cerca de Kioto, una populosa ciudad de esa nación asiática. Un terremoto 6.3. Ahí ustedes ven algunos de los efectos provocados en las estructuras. Es una nación absolutamente sísmica, por lo tanto hay costumbre, pero aún así hubo algunos daños. Ustedes ven ahí una casa donde un televisor se tambalea, pero afortunadamente para el dueño de esa casa el televisor no cayó nunca, se quedó ahí firme. Impresionante, sí. Es bien impresionante porque todo cae, tazas, muebles. La guitarra también, se salvó. Claro, justamente. La guitarra y el televisor quedaron allí firmes. Los animales perciben de manera anticipada los movimientos. Hasta ahora solo algunos daños menores a una profundidad de 41 kilómetros y se desconoce si hubo heridos, pero lo más probable es que no haya ocurrido tal. Esperemos que así sea y nos disputamos ese triste y peligroso cetro del país más sísmico del mundo. Sí. ¿Dónde nos vamos? ¿A Holanda? Vámonos a Países Bajos, que es un lugar donde hace algunos días, debido al COVID, se reabrieron solo algunas cosas, solo algunas actividades. Entre ellas, las peluquerías. Pero los músicos, los actores del teatro, están reclamando de que como abren peluquerías y ellos no pueden tocar en sus espacios. Entonces decidieron hacerle una trampa a la autoridad. ¿Y qué hicieron? Abrieron peluquerías adentro de los teatros con música clásica, con orquestas. Ahí están parte de estas protestas. Qué ganas de ir a cortarme el pelo. Sí, claro. Imagínense ahí con estilistas neerlandeses que realizan su arte también en medio de estas otras obras de arte. En museos, en teatros, en lugares artísticos, donde además una nación como Países Bajos que tiene muchísima cultura muy rica y también allí en medio las peluquerías para así poder tener sus lugares abiertos. Increíble. Me anotaría ahí, sin duda. Sí, por supuesto. Cortarme el pelo. Muchas gracias por este completo comentario internacional, Carlos. Que esté muy bien. Nos vemos, Toti. Nosotros nos vamos a ir a una pausa bien breve. Quédese con nosotros. Seguimos de inmediato con más informaciones acá en Chilevisión y CNN Chile. Gracias, Gonzalo. Vamos a continuar revisando nuestro sitio, el ex bono marzo. Así pueden descubrir si les corresponde el beneficio. El aporte familiar permanente es otorgado a personas de menores ingresos que cumplan con los requisitos. Pueden conocer el monto y más detalles en nuestro sitio web, que es chdnoticias.cl. Cobran altas sumas de dinero para ingresar inmigrantes ilegales al país, pero los dejan abandonados en medio del desierto. En otros casos, traen personas bajo engaños y los obligan a trabajar en condiciones inhumanas. Tráfico de migrantes y trata de personas, 2 delitos que han ido lamentablemente en aumento en nuestro país. ¿Cómo se está tratando de controlar? El reportaje es de Efraín Leiva. Hay muchas personas que caen en ese engaño, pero creo que se dejan llevar muchísimo porque, como tú bien nos dijiste, le ofrecen villas y castillos y al llegar acá, lamentablemente se encuentran con otra realidad. Cuando yo venía hacia acá, una señora boliviana en la frontera nos ofreció que nos iba a dar alojo en Iquique, que nos iba a traer con la cantidad que nos pidió, que me recuerdo que eran 60.000 pesos por persona. Y resultó que, bueno, nos montaron en el autobús y a mitad de camino nos dejaron en un desierto, solos. Pero desde este momento, por favor, no se asusten, sientan en mí una voz y en el resto de los funcionarios policiales que están acá, ¿ya? Muchos hombres que han sido víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Pero lo predominante durante estos últimos tiempos ha sido, o durante estos últimos 2 años, de acuerdo a las estadísticas, ha sido la trata de personas con fines de explotación sexual. 3, 4, 5, 6, 7... Tráfico de migrantes, trata de personas, 2 delitos que se han vuelto cada vez más comunes en nuestro país. Ambos tienen como víctimas a inmigrantes desesperados que buscan llegar al país, aunque para comenzar se deben entender las diferencias. Siempre asociada
a alguna persona o estructuras criminales que lucran con el dolor humano, con la necesidad de ciertas personas de nacionalidad extranjera. Y esto es aprovechado por diversos grupos o bandas que por un pago los contactan a estas personas normalmente en Perú y canalizan el ingreso de estas personas. O sea, los denominados coyotes. Eso en cuanto al tráfico de migrantes, delito que ha dejado incluso varios fallecidos en la zona desértica del país. Y si esto ya tiene características graves, inhumanas, ponga atención porque esto es la trata de personas. Las personas se ven enfrentadas a situaciones de engaño. Hay fases que se dan y que están muy marcadas, que es la fase de la captación, que generalmente es en el país de origen, el traslado, la acogida y luego esta última fase que es la explotación. Y ahora que se entienden las diferencias, volvemos a los hechos. Producto de la gran cantidad de migrantes que buscan ingresar a Chile, estos delitos se han hecho comunes, han obligado a reforzar las labores de las policías. Generalmente se dan en dinámicas en donde hay ofertas de trabajo, ofertas de mejoras de vida para aquellas personas que son víctimas y que le cambian las reglas del juego llegando acá al país. Mayoritariamente en Chile hemos visto investigaciones asociadas a el tráfico a la trata de personas con fines de explotación sexual. Refuerzo en las vigilancias de los pasos fronterizos irregulares, también preparación en cuanto al idioma. Hace unos meses una banda perteneciente a una peligrosa mafia china fue desarticulada, explotaban sexualmente a mujeres. Y otro ejemplo reciente de trata de personas es el que habría quedado al descubierto en la región de O'Higgins tras un trágico accidente que dejó a 9 víctimas fatales, así lo reveló un reportaje de Chilevisión Noticias, donde familiares de las personas fallecidas daban cuenta de una presunta organización dedicada a este delito, aunque en este caso la explotación sería laboral. Vio cuando le hablaba, hacíamos videollamada y estaban ahí sus otros compañeros. Así era un cuarto grande donde dormían ahí todos, les dio su colchón su jefe, o sea, como le llaman allá, contratistas. Así yo lo veía así en el piso, su colchoncito, y en las condiciones donde ellos estaban no era, digamos, como para estar en un cuarto, estar 12 personas. Estaba en malas condiciones, sí. Graves hechos que se dan no solo en el sector centro o agrícola del país. En la propia región de Arica y Parinacota, puerta de entrada de extranjeros en situación irregular, también existen inescrupulosos que se aprovechan de ello. Existe en la ciudad y en esta región en particular personas que tienen que de alguna manera sobrevivir y no tienen su documentación al día, por lo tanto esos son captados por personas que los terminan contratando para actividades determinadas. Pero volvamos al trabajo de las policías, a lo que se está haciendo para frenar estos delitos. Los 2 operativos más importantes del 2021, la operación Buses a Santiago y el tráfico de niños haitianos a Estados Unidos. Lo revisamos aquí, comenzamos con la operación Trocha. Dice relación con el traslado de ciudadanos haitianos, dominicanos, a la región metropolitana. Esto lo hacían por el norte de nuestro país. Nosotros establecimos la investigación que ingresaban en buses a estas personas que no tenían visas y acudían a esta organización criminal para ingresar clandestinamente a nuestro país. Investigación que terminó con resultados exitosos. Allanamientos simultáneos y varios detenidos fue el final del operativo. Ahí se demostró además que la banda liderada por ciudadanos chilenos pero apoyados por extranjeros estaba altamente organizada. Dentro de la organización todos tenían sus labores como chofer, el traslado del bus, las personas que se encargaban del alojamiento como también de las comidas. Detenidos que arriesgan condenas que podrían ir desde los 5 años y 1 día de prisión. Aunque esto no es todo, porque ponga atención a una investigación llevada a cabo por la PDI hace solo unos meses. Necesito sí su cooperación y que me colaboren en todo lo que les vaya a preguntar, en todo lo que les pida, ¿ya? Pero desde este momento, por favor, no se asusten, sientan en mí un apoyo y en el resto de los funcionarios policiales que están acá, ¿ya? Así que tranquilidad en ese sentido. Segundo, necesito que todos, por favor, tengan a mano su documento de identidad. Dice relación con una investigación dedicada a sacar menores chilenos de padres haitianos por el norte del país en forma clandestina, con el objeto de trasladarse
vía terrestre hasta Estados Unidos. Menores que viajaban con solo uno de sus padres y que no portaban el permiso notarial solicitado. Por estos pasos la banda logró millonarias ganancias, aunque gracias al trabajo coordinado con otros países se logró desbaratar. Nosotros, a través de nuestra cooperación internacional, países nos comunicaron de que efectivamente existían ciudadanos chilenos o menores chilenos en diferentes países. Por lo tanto, empezamos a investigar y hacer diligencias con el objeto de obtener la individualización completa de estos menores chilenos. Trabajo coordinado con otras latitudes, el mismo que, según la Fiscalía, ha ayudado a obtener resultados positivos en estas investigaciones. Actuamos coordinadamente con Tacna. Ellos nos envían muchas veces información porque, por ejemplo, manejan información debido a interceptación telefónica, a declaraciones de testigos u otras, de que va a haber algún ingreso por algún punto determinado. Policías, el ejército, la fiscalía, todos combatiendo el tráfico ilegal de migrantes, también la trata de personas. No se apunta a las víctimas, sino a quienes están lucrando con la desesperación y que en varios casos y distintos contextos han dejado incluso víctimas fatales. De esta manera estamos cerrando las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión porque llega un nuevo capítulo del Discípulo del Chef. Nuevos famosos, nuevas pruebas en una competencia que está que arde. Y en CNN Chile, un especial de Última Mirada. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por informarse con nosotros. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Que descansen.